corazón. Entonces el rey David tenía motivos para que su corazón estuviera gozoso, igual que el nuestro, porque si nos ponemos a mirar las maravillas que Dios hace en nuestras vidas, el cuidado que pone de nosotros, ¿no? Entonces, entre otras de las cosas que hizo Dios, dice en el 6, oyó la voz de mi ruego, a que también lo hace el Señor. Él es mi fortaleza y mi escudo, a que sí, hermano. Dice, en Él confió mi corazón y fui ayudado. ¿Cuántas veces, verdad? Dios lo ha hecho con nuestra vida. Entonces, igual que para el rey David Dios era alguien cercano, para nosotros también. Y entonces, la última parte del 7 dice, y con mi cántico le alabaré. Aleluya. Si nos importa, lo leemos todos juntos, ¿vale? Dice, y con mi cántico le alabaré. Tenemos motivos suficientes para alabar al Señor. En estos momentos tenemos aquí el grupo de alabanza y de verdad pensar, meditar, mirar en lo más profundo de vuestros corazones, porque de seguro que tenemos motivos para agradar al Señor, para alabarlo, para bendecirlo. Y ahora es el momento. Así que nada, os animo a que lo hagáis en el nombre del Señor. Y ya os digo. Te alabamos, Señor Dios mío, te queremos adorar. Qué bueno, Dios mío, como ha leído nuestra hermana, Dios mío, bendito sea el Señor que oyó la voz de nuestros ruegos, Señor. Muchísimas gracias, Padre, porque tú siempre estás ahí, porque por muy difícil que sea la situación, Padre, tú nunca nos dejas, Señor Dios mío, y tú siempre estás atento al clamor y a la voz de nuestros ruegos, Señor. Por eso no hay problema en la vida que junto a ti, Señor Dios mío, no podamos soportar, Dios mío. Por eso recibe, Padre, lo que en esta mañana tu pueblo te ofrece y que tu nombre sea enaltecido y glorificado, Dios mío. Llévate la gloria, llévate la honra en el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesucristo, Señor.
sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. Mucho poder. Bendito sea tu sangre, Dios mío. Amén, Señor. Gracias, Padre, por esa Amén. sangre que nos limpia, Amén. que nos hace actos delante de ti. Dios mío, por esa sangre nos acercamos a ti, al trono de la gracia. Dios mío. Amén. Gracias por dejar el velo que nos separaba del lugar santísimo. Ahora podemos entrar, Dios mío, y adorarte en espíritu y en verdad. Ese es nuestro anhelo, Dios mío, buscarte, adorarte, bendecirte. Y aquí estamos, Padre, para hacerlo. En el nombre de Jesús. Aleluya, Padre. Es Jesucristo quien a ti te está llamando. Quiere que afecte tu la sangre del Calvario. Quiere que venga junto a él, así tal como él perdonó todos tus pecados. De nuevo y grande el precio que pagó por ti, que siendo Dios se hizo hombre para ti. ¡Aleluya! Él nació en
Bendito te alabo y te bendigo, Dios mío. Te doy gracias, Dios mío, por tu llamado, Señor. Te doy gracias, Dios mío, por tu corazón, Dios mío, para con nosotros, Dios mío. Te doy gracias, Dios mío, porque tú siempre esperas, Dios mío. Y gracias, Dios mío, porque tú cada día nos invitas, Señor, a estar contigo, Dios mío. A estar cerca de ti, Dios mío. Tú quieres cenar, tú quieres estar, tú quieres pasar tiempo, Dios mío, conmigo, Señor. Y te doy gracias, Dios mío, por tu corazón, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Dios. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tu Padre. Te alabo y te bendigo, Dios mío, y te doy gracias, Señor. Hoy vengo, Señor, delante de tu presencia, Dios mío. Dios mío, arrepentido como nunca antes, Señor. Porque quiero, Dios mío, estar limpio delante de ti, Señor. Quiero poner, Señor, toda mi vida, Señor, en el altar, Dios mío. Y quiero, Señor, que tu fuego, Dios mío, purifique, Señor, todo mi ser, toda mi alma. Quiero vivir cerca de ti. Bendito el Padre. Quiero entrar en ese lugar, Padre, donde tú estás, Dios mío, ese lugar especial, Padre, que te marca la vida. Ese lugar, Dios mío, que no te deja ser el mismo nunca más, Señor. Te alabo y te bendigo, Dios mío, porque tú sigues esperándome, tú sigues perdonándome, tú sigues ayudándome cada día, Dios mío. Te alabo y te bendigo, Dios mío. Quiero amarte cada día más. Quiero servirte, Dios mío. No hay nada, Señor, que merezca más la pena, Señor, que entregar mi vida, Señor, por aquel que entregó la suya por mí. Dios mío. Te alabo y te bendigo, Dios mío. Estoy agradecido. Estoy agradecido, Dios mío. Mi corazón, Señor, está agradecido, Señor. Y quiero, Señor, demostrártelo. Quiero, Dios mío, honrarte. Quiero adorarte, Señor, mi bendito Dios. Gracias, Dios mío, porque podemos estar aquí, Señor, los hermanos juntos, Dios mío. Tú puedes estar allí donde estamos, Dios mío. Pero aquí estás tú, Dios mío, como el Dios y como el pueblo, Señor, que somos tuyos, Dios mío. Queremos gozarnos, Señor, delante de tu presencia, Dios mío. Queremos sentarnos a la mesa, Dios mío. Queremos disfrutar, Señor, de estar juntos unos con otros, Señor. Y también de estar contigo, Dios mío. Ojalá pronto, Señor, podamos intimar más, podamos estar más cerca. Ojalá, Dios mío, podamos, Señor, saber más unos de otros, Dios mío. Dios mío, porque sabemos, Dios mío, que eso a ti te agrada, Dios mío. Te alabo, te bendigo, Dios mío. Te doy la gloria y la honra, Dios mío. Bendice a aquel que no puede estar. Gracias por tu ayuda, Dios mío, a los enfermos. Y tú cada día nos bendices, Dios mío. Y te doy gracias, Dios mío, por lo que estamos, Señor. Por aquellos que han puesto en su corazón en poder estar, Dios mío, no pueden estar. También te pido para que tú estés con ellos, Dios mío. Y tú nos bendigas grandemente, Señor. Gracias por este tiempo, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. A cada momento pienso lo que me has hecho tú en este mundo oscuro. Un día me alumbró tu luz.
amigo que nunca falla, es Jesús la roca firme, en la cual he puesto mi confianza. Puedo confiar en ti, amigo que nunca falla, es Jesús la roca firme, en la cual he puesto mi confianza. Bendito Dios, te alabamos. Decimos tu nombre, Padre. Bienaventurado el hombre que confía en él, y puso en Jehová su confianza. Será como aquel árbol plantado, la corriente de muchas aguas. Un nuevo tiempo, su hoja no caerá. Aleluya, Señor mío. Te alabamos, Rey. Te bendecimos. Señor Padre, a tu lado siempre hay esperanza, Dios mío. A tu lado siempre hay una nueva oportunidad, Dios mío. Por eso te damos gracias, Señor, te damos gracias por tantas oportunidades que tú nos ofreces cada día, Señor Dios mío. Gracias, Señor Padre, porque aún sin ser merecedor, Padre, tu misericordia sigue latente en nuestras vidas. Y por eso te adoramos, por eso te cantamos, por eso te bendecimos, Señor Dios mío. Y por eso nos regocijamos, Señor, y nos alegramos en tu presencia, Señor. Gracias, Papaito, por este tiempo donde te hemos podido alabar, donde te podemos bendecir,
donde podemos expresar nuestros sentimientos hacia ti, Señor Dios mío. Y de igual modo, Señor, queremos ponerte tu palabra santa, Señor Dios mío. Queremos ponerte a tu siervo en esta mañana, Dios mío, para que tú también a él lo bendigas. Que tú bendiga tu palabra, Dios mío, que penetre en lo más profundo de nuestros corazones, Dios mío. Y como dice la canción, que no salgamos de la misma manera que hemos entrado, Dios mío. Llévate la gloria, Padre, llévate la honra, en el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén, Señor. Buenos días, hermanos, en nombre del Señor. Amén. No está sucio, ¿eh? Es protocolo, es protocolo. Está muy limpio, pero es protocolo. Bienvenidos a la casa del Señor, un día más, un domingo más. Es un día especial, es el día del Señor. Y os voy a pedir ahora que os sentéis. Hoy vamos a cambiar un poco el orden del culto. Bienvenidos a todos, a los que os habéis incorporado conforme a empezar el culto y de una manera especial. Antonio y Gordillo y Erika, que desde el confinamiento que habéis vivido, doble cuarentena, pues no habéis podido venir el domingo. Nos alegramos mucho de teneros con vosotros después de vuestro viaje. Sabemos que fue un poco duro el tema de la vuelta, pero que pudisteis aprovechar bien con la familia, ¿no, Erika? Bien, para nosotros fue también agradable saber que pudisteis aprovechar con vuestra familia. Los demás todos nos conocemos. Jonathan, la primera vez que viene desde la segunda, ¿verdad? Que viniste ya, me había olvidado, ¿verdad? Y aparte de los que somos ya conocidos, que creo que estamos todos familia, viene una pareja hoy, que es la primera vez que nos visitáis, ¿verdad? Que si no me equivoco, tú eres Jordania. Bienvenida y encantado de conocerte en presencia. ¿Y tu nombre? Aitor y Jordania. Pues bienvenido. Vuestra estancia en Arco sea lo más agradable posible. Nosotros aquí casi todos somos pajarracos de dice los de Arco. Y nada, y bienvenida a la iglesia de la Santa Cristiana de Arco. Pues nada, que Dios os bendiga mucho. Mis hermanos, hoy digo que vamos a cambiar el protocolo, porque, bueno, simplemente ya sabéis que desde esto de la pandemia COVID-19 hay que evitar el máximo contagio, el máximo cruce, etc. De manera que la Santa Cena se toma de manera diferente, ya no se reparte por cada banca, y la ofrenda también se da de manera diferente. Así que al final de la palabra aprovecharemos y os llamaré para que entreguéis la ofrenda que tengáis y diezmo, y a la vez cojáis el pan y el vino. Aprovecharemos el viaje y haremos simplemente por eso, para aprovechar y no tener que estar dos veces. La otra vez no había caído yo, lo había pensado, pero no sabía cómo, y ahora lo vamos a hacer así. Así que primero vamos a empezar por la comida. ¿Por qué digo la comida? ¿Hasta ahora habéis sido bendecidos ya por el Señor? Amén. Es una bendición poder venir temprano a -4, poder escuchar al Señor ya en tu casa, amén, pero también aquí orando al Señor. Entrar a la alabanza ya dispuesto y disponible para adorarle a Él es una bendición. En la apertura, en la alabanza, y ahora ya el momento que es de máxima importancia. ¿Por qué? Porque, hermanos, realmente sin la palabra nosotros no seríamos salvos. Sin el poder de la palabra, si a ti no te predican la palabra del Evangelio, si a ti no te hablan del Señor, si a ti no te dicen el mensaje de salvación, tú no estarías aquí. Así que nuestras vidas están íntimamente relacionadas con lo que la palabra hace en nuestros corazones. Y estamos aquí en estos momentos para que la palabra obre en nuestros corazones. No se te olvide esto. Esto no es un tiempo de doctrina, no es un tiempo de enseñanza a nivel de estudios. Esto es un tiempo para que el Espíritu Santo obre en ti y en mí. Amén. También. Cuando tú fuiste salvo por la palabra que se te fue predicada y que tú aceptaste el mensaje de salvación, sin darte cuenta, la salvación generó en ti, obró en ti, provocó en ti una serie de beneficios
con respecto a Dios. Se llaman los 8 beneficios, las ocho obras que hace el Señor cuando tú lo aceptas a Él, a Jesucristo, como Señor y Salvador de tu vida. Son los beneficios, los voy a enumerar, no hace falta que lo copiéis, no es un estudio, ¿vale? La expiación, la redención, la reconciliación, la regeneración, la adopción, la justificación, la santificación y la donación. 8 beneficios que los que estáis viniendo al estudio de la soteriología, es decir, estudio de la salvación que estamos dando los jueves, los vais a poder estudiar conmigo, a Dios mediante, y vais a poder meteros en profundidad. Pero hoy quiero traeros el primero que acabo de decir. No son beneficios que se den con esta enumeración que yo he dado, no, se dan. Por ejemplo, la expiación. Hoy quiero hablaros de la expiación. Cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador de corazón y Él viene a morar a tu vida experimenta lo que se llama la expiación. La expiación. ¿Qué es expiar? Expiar es, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. Según la RAE es borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. Hoy voy a centrarme en esta palabra, y la alabanza que hemos cantado está centrada en la conversión y han mencionado alguna vez el sacrificio. Hoy ya se ha orado en esta mañana, antes de empezar el culto, se ha dicho aquí: gracias Dios mío porque sacrificio a ti no te agrada a mí, sino el venir, el adorarte, el alabarte de corazón. Ya estamos en esta mañana, desde el principio, en un mismo espíritu. Y en ese mismo espíritu quiero que tú entres a reconocer y a aprender lo que el Señor trae para ti en esta mañana sobre la expiación, borrar las culpas a través de algún sacrificio. Kafar o kiper son los verbos hebreos que se emplean, o al menos en el Antiguo Testamento, sobre la palabra expiar. Kafar, kiper. El acto expiatorio donde se cubre el arca. Por ejemplo, el arca de Noé, Noé dice que la cubrió con brea. Brea es algo parecido a raquitán. Bien, pues ese verbo que se utiliza en Génesis es expiar, cubrir, kafar. Y también se utiliza ese verbo cuando se rocía la sangre del animal. En el Antiguo Testamento, Israel sacrificaba para agradar a Dios animales en un altar. Un altar parecía una mesa, pero construida con piedras. Luego, cuando Dios les dio instrucciones, se construyeron bien, con otro tipo de materiales, e incluso con cuernos de artífice de orfebrería. Y se mataba el animal y la sangre que caía, se cogía el sacerdote, se cogía un poco y la rociaba sobre el lugar santo, sobre los utensilios, según lo que tuviera que cubrir. ¿Por qué? Porque esa sangre del animal cubría y hacía la función de borrar la culpa y preparar, santificar o apartar para Dios al pueblo, si incluso se rociaba al pueblo. La Iglesia Católica todavía hoy en día, no con el mismo origen, pero, o sea, no con el mismo sentido, sí, pero con ese origen, coge agua y hace así, y rocía al pueblo. Hermano, y en esta mañana yo no os voy a rociar ni con agua, y por supuesto con sangre, pero sí que se ha rociado el Espíritu Santo, que si ya está en vosotros, que ya debe de estar en nosotros, que se avive, avivemos, y no contristemos al Espíritu Santo. Al contrario, obedezcamos y avivemos el fuego, la llama que Cristo, que Dios puso una vez en nosotros. Eso sí quiero yo hacerlo. ¿A través de qué? Del reconocimiento tuyo y mío de esa obra expiatoria de Jesucristo. Amén. Vamos a terminar hoy, después de la palabra, tomando el pan y el vino y recordando lo que significa la expiación. Pues bien, se rociaba la sangre a modo de cubrir, a modo de limpiar la culpa. Pero había
un sacrificio especial en los judíos, que es el que se hacía en el 7º mes, el Yom Kippur, que además de sacrificar un becerro, además se cogía un chivo y se llamaba el chivo expiatorio. Y ese no se mataba. A ese chivo lo cogía el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año, que además coincidía con el único momento en el que el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. No entraba en la Pascua, entraba en el Yom Kippur. ¿Por qué? Porque gracias a ese sacrificio se le imponía las manos al animal y se le pasaban los pecados del sacerdote, de su familia, de los sacerdotes y de todo el pueblo de Israel. Era una especie de... ahí iban los pecados. ¿Y qué hacían con un animal? Lo soltaban al desierto. Y había uno que era el encargado de llevarlo al desierto, ¿sí? A la soledad, y lo soltaban. Y allí el animal, pues, tanto sin comer ni nada, pues se supone que se moriría o cazaría alguna fiera. Pero ese animal estaba cargando con el pecado de Israel. Así que eso viene en Levítico, no hace falta que lo busquéis, 16, capítulo 16. Sabemos, hermanos, sin embargo, que todos esos sacrificios no sirven realmente, no son efectivos a la hora de realmente limpiar pecados. Sacrificios del chivo, los sacrificios de los animales no son efectivos. Os voy a leer varios textos que dicen esto, de la misma palabra de Dios. Romanos, no hace falta que vayáis, Romanos 3:22 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, aunque tú lleves a cabo todas las obras de la ley, ojo, no de la ley humana, ojo, no de la ley católica o romana que te hayan inculcado, ojo, ni siquiera la ley moral que tus padres cristianos evangélicos te han inculcado, aunque tú lleves a cabo todo eso, eso no te salva. Eso no sabe lo que te implica, sabe lo que te da. Es un conocimiento de pecado, de que estás haciendo cosas mal. ¿Y sabes lo que implica el pecado? La paga del pecado es la muerte. Muerte espiritual, relación con Dios cortada, y muerte física, en un sentido de que si no hubiéramos pecado, Adán y Eva en el Edén, no habríamos muerto físicamente. Así que la paga del pecado es esa, y la obra de la ley no te eximen, no te limpian, no te cubren verdaderamente el pecado, sino que te dan conocimiento del pecado. Y Hebreos 9:10 dice, lo cual es símbolo, hablando de los sacrificios, dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Nadie en su conciencia puede decir de verdad que está limpio por practicar un culto. ¿Qué culto? El que sea. Si eres judío, el culto judío no te limpia tu conciencia verdaderamente. Otra cosa es que tú te quieras dar por justificado, pero el culto judío no te limpia. ¿Qué culto? El culto ni el musulmán, ni el judío, ni el cristiano católico, ni el cristiano evangélico. No hay culto que limpie la conciencia. No hay práctica religiosa que realmente limpie. No lo hay. No la hay. Así pues, es necesario y fue necesario otro sacrificio. Un sacrificio único para siempre. Y ahora sí quiero que vengáis a Hebreos 9:26. Hebreos 9:26, que nos habla de este único sacrificio suficiente. Hablando del sacrificio de Cristo, que quita el pecado, vamos a leer desde el versículo 24.
porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, ¿cuántas veces? Una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. No hay culto, no hay práctica religiosa, no hay nada en el mundo que pueda borrar verdaderamente ese pecado, pero solamente uno. Solamente un sacrificio es efectivo, solamente una entrega es aceptada por el Padre, y no es de ningún animal, y no es de ningún tabernáculo humano, ni templo glorioso, ni cubierto de oro, no. Cristo, una vez para siempre, se presentó ¿dónde? ¿En el lugar santísimo? No, en la presencia verdadera del Dios mismo, porque las cosas terrenales, las cosas que Dios mandó a hacer a Moisés, eran figuras. El lugar santo era figura del cielo, el lugar santísimo era figura de la presencia auténtica, genuina, del trono de Dios. Y como dice Apocalipsis, decía Juan, yo lloraba porque había un libro con 7 sellos y nadie era digno de presentarse ante el trono del Padre Celestial y de abrir los sellos. Y dice, pero vino el Cordero inmolado, el que quita el pecado del mundo. Y le digo uno que estaba lleno de Juan, no llore, porque el Cordero inmolado sí, ese sí es digno de abrir los 7 sellos. Solo el uno, hermano. Y ningún sacrificio, ningún mérito que tú hagas, ni que yo hagamos, ni que tú ni que yo hagamos, nos limpia ni nos borra los pecados. Pero Él sí pagó el precio. Este texto dice una cosa preciosa. Dice, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. De sí mismo. Esa expresión indica voluntariedad. Voluntariedad. ¿Sabe por qué Cristo se presentó voluntariamente? Porque Cristo te ama. Amén. Porque Cristo nos ama. Amén. Porque realmente, claro que le costó la vida, le costó la sangre, le costó su comunión con el Padre cuando dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero Él lo hizo voluntariamente porque nos ama, Así que nada de animales, nada de sacrificio inmolado de otro tipo de chivo expiatorio, nada de culto, nada de religiosidad, solo Cristo salva. Solo Cristo salva, solo su sacrificio es único y suficiente para borrar tus pecados y mis pecados. La expiación solo tiene sentido en Cristo Jesús. Ese es el sentido de la expiación verdadera, quitar de en medio el pecado, porque como tú y yo nos queramos relacionar con Dios, como tú y yo pretendamos tener una comunión con Dios estando en pecado, lo vamos a tener difícil, no. Imposible. Para el hombre es imposible tener relación con Dios. Cuando a Jesús le dijeron lo de los ricos, un joven rico y tal y cual, y el joven rico, ¿qué haré para heredar el cielo? Y decía Jesús, pues pues eso he hecho yo de joven. Y entonces dice Jesús, ¿qué más haré? Dice Jesús, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y no fue capaz. Y tuvo una discusión después de ese encuentro con ese joven rico, con sus discípulos. Y los discípulos entendían, igual que todos los judíos de la época, entendían que el rico era porque Dios lo bendecía. Y Dios lo bendecía porque el rico hacía la voluntad de Dios. Y Jesús llegó y dijo, no, no es así. Así no es como dice la palabra. Y le enseñó que hoy todavía hay gente que cree esto. Que te va bien económicamente hablando, porque Dios te provee porque algo estarás haciendo bien. La meritocracia. Confiar en exceso en la meritocracia, en lo que uno hace por sí mismo.
Y está demostrado que hay personas con un don de negocios excepcional, pero un don de gente, o mejor dicho, malas personas. Malas personas. Pero tienen una capacidad para detectar dónde poner su inversión, dónde el dinero crece y demás, igual que al contrario, hay personas con otros dones, pero luego, en general, no son personas. El tener riquezas, enseñó Jesús, que no es significativo de hacer la voluntad de Dios. No es. Hasta el punto de que, al contrario, el que tiene riquezas puede ser que caiga en una perdición, que dice Jesús que es el amor al dinero. En el origen, dice la palabra de Dios, de los males, el amor al dinero, la avaricia. Y entonces los discípulos, oyendo esto, dijeron: si ni los ricos se salvan, le dijeron: entonces Jesús, entonces Maestro, es imposible agradar a Dios, es imposible tener relación con Dios, es imposible andar como es debido. Y Jesús le dijo entonces: lo que es imposible para el hombre es posible. ¿Y sabéis dónde está esa posibilidad? ¿Sabéis dónde está esa posibilidad? Solo hay una, en el que estaba hablando, en Cristo. La única posibilidad de agradar a Dios, la única posibilidad de relacionarse con Dios, la única posibilidad de poder tener comunión con Dios es por medio del sacrificio expiatorio de Jesucristo, que nos limpia ¿de qué? No, de unos cuantos, ¿no? De dos o tres, de los más gordos. No, dice la palabra de Dios, de todos tus pecados, de todos tus pecados. Así que, hermanos, tenemos esta oportunidad hoy de recordar lo que supuso la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la expiación por todos nuestros pecados. Dice el versículo, vamos a ir ahora, hemos leído el 26, aquí se explica, el capítulo 9 de Hebreos, versículos 13 y 14. Hablando de esta expiación de Jesús, hablando de la comparación entre la expiación del Antiguo Testamento a través de los animales y la comparación con el sacrificio vivo de Cristo. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, es decir, a los pecadores, a la gente, santificaban para la purificación de la carne, versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, para que sirváis al Dios vivo. Hermanos, este texto es impresionante, porque además de comparar la ineficacia respecto al espíritu de las obras de la carne, ¿qué es obra de la carne? Pues también intentar tú de salvarte por ti mismo, intentar tú de justificarte delante de Dios siendo buena persona, no haciendo daño a nadie, ayudando al prójimo, incluso poniendo tu propia vida o tus recursos, tu tiempo, tu dinero por alguien en concreto. Eso no te va a hacer mejor persona delante de Dios. Delante de las personas, sí, te dirán: oh, qué buena persona es. De mí siempre decían que era muy buen niño. Después crecí, tampoco es que rompiera muchos platos, pero bueno, ya uno crece y ya algunas pataditas pega, o un poco de rebeldía siempre sale, pero no me justificaba yo por ser buen niño, porque desde pequeño me enseñaron que no justifica. Y ese sacrificio del Antiguo Testamento de animales solo dice la palabra, purificaban ¿qué? La carne, es decir, estaban para enseñar al pueblo el verdadero modelo. Eso era un modelo para enseñar al pueblo el verdadero camino. El camino no estaba en purificar la carne, estaba en purificarlo todo. La carne y el espíritu, el verdadero modelo, lo que de verdad Dios quería, el sacrificio auténtico, el único, el verdadero, era el de Cristo. El de Cristo. Por eso dice, ¿cuánto más? Si esa sangre sirve para purificar la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que hoy vamos a conmemorar, el cual mediante el Espíritu se ofreció, otra vez, ¿veis?
Otra vez la coletilla de que Cristo fue obligado, ¿no? Él voluntariamente, ¿qué hizo? Se ofreció, otra vez repito, por amor, a sí mismo. ¿Y de qué manera? Cristo cumplió con los cánones. ¿Qué son los cánones? Son las reglas, lo mínimo exigido por Dios. Los cánones, las reglas, lo mínimo exigido por Dios es que el animal no tuviera un peso determinado, no es que el animal tuviera un color determinado, no es que el animal, sino que tenía que ser sin mancha, es decir, perfecto. Los corderos, los becerros, todo eso que se entregaba y se ofrecía a Dios, tiene que ser perfecto. ¿Alguno de ustedes es perfecto para ofrecerse a Dios? Pues Cristo sí lo era. El único perfecto, el único sin mancha. Se ofreció, pero dice, para limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Obras muertas, hermano. Obras muertas nosotros. Aunque Dios ya ha hecho la expiación por nosotros, aunque tus pecados han sido perdonados, ¿te lo crees? Pues di conmigo, mis pecados han sido perdonados. 1, 2 y 3. Mis pecados han sido perdonados. Debes de creértelo, porque lo dice la palabra. Si tú de verdad crees en Jesucristo, si tú de verdad crees que Él es tu Señor y Salvador, tus pecados son perdonados. ¿Por quién? Por Él. O sea, por Dios, pero a través del sacrificio vivo. Pues bien, aunque ya han sido perdonados, pero todavía hay una lucha. Luego veremos, vamos a profundizar eso después. Hay una lucha. ¿Con qué? Con las obras muertas. Todavía la conciencia se debe de seguir limpiando y ser conscientes, nunca me lo he dicho, conscientes de que hay obras que no son para Dios. Y lo que no es para Dios, tú lo puedes decir como quieras, es para el hombre, es para tu carne, es para satisfacción de ti misma, ti mismo, es para... pon lo que tú quieras, pero lo que no es para Dios, ¿a quién glorifica? Al otro. Al otro, a Satanás. O sea, aquí no hay media tinta, ni hay grises. O aquí, el pecado es así. O hay pecado, o no hay pecado. O las obras tuyas son obras del Espíritu, en el Espíritu, que son obras que glorifican a Dios, que agradan a Dios, o son obras muertas. Entonces, hermano, por eso es bueno que tú y yo tomamos conciencia no un domingo de comunión 5 de julio del 2020, no, tomamos conciencia cada día de lo que hace y lo que hizo por ti Jesús en la cruz del Calvario y lo que implica la expiación por tus pecados. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? ¿Para que sirváis a un Dios muerto? No. Obras muertas el que sigue a un Dios muerto, el que sigue a un madero, el que sigue a los dioses que no existen o que son falsos. Pero nosotros hemos creído en un Dios vivo. Amén. Un Dios que está en nosotros, que nos acompaña, que nos habla, que nos susurra, que nos abraza, que nos da fuerza, que nos da la vida. Y ese Dios al que tú has creído, al que yo creo, hermano, te pide esta mañana, sé consciente de lo que mi hijo, a lo que mi hijo le costó y lo que mi hijo hizo por ti. Te quiere limpiar de conciencia de obra muerta. Te quiere limpiar para que sirvas. Tú y yo somos siervos de un Dios vivo. Amén. Hermano, así que el discípulo de Cristo, por tanto, debe imitar a ese Dios. Ese sacrificio santo, perfecto, como dice la palabra, el que no conoció el pecado, que es Cristo, por nosotros Dios lo hizo pecado. Sin él haber cometido un pecado, Dios lo hizo pecado. Estando en la cruz del Calvario, ahí cargó con el pecado del mundo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es otro texto que también dice la palabra. Así que Él se ofreció por nosotros de esa manera voluntaria. ¿Y ahora qué quiere? Pues como estoy añadiendo, como estoy introduciendo ya la praxis. ¿Por qué? Hermano, para que limpiemos nuestra conciencia. Y una manera de limpiar nuestra conciencia de obras muertas es, el lema de este año es andar como es digno del Señor. Sin embargo, el año pasado, que teníamos otro lema, que era viviendo y testificando por la
viviendo y, ay, no me acuerdo la segunda palabra, y dando testimonio del Evangelio. La segunda palabra exactamente no me acuerdo. Ese otro lema, a pesar de que no iba sobre el Evangelio, pero vivir el Evangelio al fin y al cabo es andar como Dios le agrada. Y el año pasado trabajamos Efesios. Y trabajamos Efesios, todos los capítulos, entre otras cosas, había en la segunda parte de Efesios, capítulo 4, 5 y 6, varias veces se repetía la palabra andar, andar, andar. Parece que Efesios tenemos que haber trabajado este año, que es andar como él quiere. Pues bien, hablando del sacrificio de Dios, de Cristo, la expiación por los pecados, y hablando de andar como es digno, ven conmigo a Efesios capítulo 5. Efesios 5, versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermano, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El discípulo de Cristo debe imitar a Dios. ¿Amén? Amén. Si tú eres hijo de Dios, si has nacido en el Espíritu Santo, si tú ya tienes al Señor en tu vida, tú y yo estamos llamados a ser imitadores de Dios. Ahora dirá alguno, bueno, pero es que Dios es imposible imitarlo. ¿En qué sentido? ¿Habéis visto los imitadores de la tele? Los que calcan las voces. Hay algunos que son casi perfectos. Pero siempre el original y la copia, algo de diferencia hay, ¿verdad? Es como los que venden marcas estas que se parecen a las buenas marcas. Algunos de ellos sí que he encontrado esto que es clavado, casi clavado en original, pero siempre hay alguna distinción, ¿verdad? Original, ¿cuántos hay? Uno. Dios lo que quiere es que tengamos un esfuerzo, una lucha, una intención y praxis diaria, nosotros queriendo ser como Él es. Queriendo ser como Él es, porque ¿qué hay de malo en Dios? Solo hay una respuesta: nada. Todo lo que viene de Dios, todo Dios entero, es bueno, perfecto y tiene unos atributos excepcionales. Y si tú y yo aspiramos a parecerlo a alguien humano, esa persona humana tendrá buenas cosas, pero también tendrá el lado oscuro. Todos tenemos un lado oscuro, todos tenemos una parte que falla. Ha salido hace poco un reportaje este fin de semana sobre Fernando Simón, se llama Fernando, el hombre que, epidemiólogo que se pone delante de las cámaras para explicar el tema del COVID-19. Fernando, ¿no? Fernando. ¿Qué ocurre? El reportaje está en un periódico y él aparece con una chupa de cuero y una moto. Claro, ese hombre tan paciente, ante todas las críticas que le han llovido y denuncias, ese hombre tan que se explica bien, que comedido, que no, y de pronto tú lo ves, un hombre con esa voz que no tiene, que parece que no tiene personalidad, y de pronto tú lo ves con una chupa de cuero, con una moto, y dices tú, ¿cómo? Te queda un poco hecho. Todos tenemos, y decía esta mañana en un programa de radio que estaba yo escuchando, decía, es que tiene que tener su lado oscuro. Y digo, hombre, tampoco es un lado oscuro porque vaya en moto, ¿verdad? Vosotros los que os gustan los motoristas cristianos, y el motor no es malo. Lo que ocurre que es verdad que algunas personas asocian la chupa de cuero, la moto, la asocian con el chico malo. Y tú jamás en la vida ibas a asociar a ese hombre, a Fernando Simón, con un chico malo, ¿verdad? Pues sí, algo tiene que tener de malo. ¿O quién? ¿Quién se puede librar?
No digo que vaya con maldad, no, digo que algo tiene que tener que donde falle, donde se equivoque, donde peque y donde haga daño, sin querer o queriendo, a otras personas. Porque ser humano que se libre, ese sí que no hay ni uno. Y cuando querían matar a la adúltera, que le habían pillado infragante, delante del Señor, la llevaron para apedrearla y para así tener un argumento en contra de Jesús. ¿Sabe lo que dijo Jesús? El que no haya pecado, que tire la primera piedra. Delante de Dios, hermano, sí, socialmente hay pecado más fuerte y pecado más fuerte. Consecuencias sí, hay consecuencias más graves según lo que tú peques. Pero delante de Dios, una mentiriquilla te ensucia y te mancha igual que otra. Es suciedad, es pecado. Y Dios abomina el pecado. Rechaza. Digamos, odia. En un sentido no odio de hacia personas, sino hacia eso. Y al pecador que no está limpio por la sangre de Cristo, Dios con él no puede tener relación. Es más, y con sus hijos, con nosotros sus hijos, si andamos en pecado, ¿qué dice la palabra que hacemos? ¿Contristamos a quién? Al Espíritu. Así que el pecado solo tiene una solución. Y la solución está en Cristo. Si eres incrédulo, cree, porque la palabra del Nuevo Testamento, la Biblia se ha escrito para eso, para que creas que Cristo te limpia de todo pecado, para que dejes que Jesús limpie todo lo que hay en tu corazón y para que venga a morar a tu vida y dejes que Él arregle las cosas. Hoy se ha cantado eso. Cuando Dios entra en tu vida, Dios arregla. Primero arregla tu corazón, porque lo primero que nos aceptamos a nosotros mismos somos nosotros mismos. Y deja que Él arregle lo que tenga que arreglar. Pero hermano, en esta mañana quiero que te veas este ejemplo de amor de Cristo. Ser imitadores de Dios. ¿Cómo vamos a imitar a Dios? Imitando al Maestro. Es complicado estudiar la Biblia y sacar los atributos de Dios y decir, pues ahora tengo que ser amoroso como Dios es amoroso. Ahora tengo que ser justo como Dios es justo. Es complicado, un poco complicado. Quiero decir, tenemos que estudiar muchos años para ver todos los atributos de Dios y decir, y ahora vamos a hacer un plan para imitarle. Pero es más sencillo que eso. Imita al Maestro. Imita a Jesús. ¿Qué decimos nosotros para intentar ayudarnos cuando no sabemos qué hacer? Le preguntamos, ¿qué haría Jesús? Y cuando te haces esa pregunta, no intentes contestar con tu corazón, con tu exégesis bíblica, con tu interpretación. No, busca la palabra. La palabra habla de muchas cosas. Y seguro que habla del perdón. Y seguro que habla de los conflictos matrimoniales. Y seguro que habla del pecado de sexualidad. Y seguro que habla de la mentira o de la avaricia. Habla. ¿Habla o no habla? Y Jesús habla. Imita a Jesús. ¿Por qué dice la palabra? Y andad en amor, versículo 2, como también Cristo nos ama. Imita a Jesús en el amor, porque Cristo también te amó. ¿Cuándo? Bueno, siempre, pero en este caso habla del ejemplo concreto. Cuando se entregó a sí mismo por nosotros, otra vez veis, otra vez, así mismo, ya la tercera vez que vemos que Jesús, ¿cómo se entregó? Voluntariamente. Voluntariamente. Hermano, a Dios le agradó el sacrificio de su Hijo por muchos motivos. Uno, porque era perfecto, porque era el tiempo, pero hay aquí dos palabras que destacan. Uno dice ofrenda y la segunda palabra es sacrificio a Dios en olor ¿qué? Fragante. ¿Qué significa en olor fragante? Que a Dios le agrada eso. A Dios le agrada eso. Cuando se mataban los animales, el olor era muy característico, porque ¿sabéis qué hacían después de matar al animal y de rociar la sangre? Si había que rociarla, no siempre había que rociarla. ¿Pero sabéis lo que hacían con el animal? Quemarlo. Entonces, la grasa del animal, la carne quemada, no es exactamente como una barbacoa. No creáis que es tan agradable. Para vosotros digo que huele a barbacoa y ¿os gusta o no os gusta el olor a barbacoa? Pues no es exactamente igual, ¿vale? Porque ahí se quema grasa. Y la grasa huele diferente. Se quema grasa y otro tipo de... Bueno, se ponía ahí en el altar, pero vamos, algo parecido a la barbacoa, pero no exactamente igual. Además, el cordero. A algunos de aquí sé que no les gusta el cordero. El cordero tiene un tufillo
especial. El becerro ya es otra cosa, si es más aceptada esa carne. O sea, el caso es que eso, al quemarlo en el altar, ascendía el humo hacia arriba, en señal, en representación de que era para Dios. Y como queriendo decir, este olor llega arriba y a Dios, si lo hemos hecho de corazón, primero, porque la palabra de Dios también habla de eso, de hacer las cosas de corazón, no por religiosidad. Si hemos utilizado un animal correcto, sin mancha, puro, de tal y tal año, si hemos hecho el protocolo de limpiarnos los sacerdotes, de purificarnos primero con el agua, de que todos los materiales estén santificados y apartados, y hemos hecho el ritual tal y como a Dios le agrada, después de todo eso, entonces ese olor, ¿cómo era Dios? Agradable. Dios pide obediencia y detalles, da muchos detalles de cómo se tenía que hacer las cosas. Pero hermano, estamos en la época de la gracia. Ya te tienes que olvidar de... Bueno, pon tu corazón dispuesto, eso sí. Pon tu corazón dispuesto. Pero olvídate del animal, olvídate de los utensilios, olvídate del sacerdocio. Ahora, de todo eso, ¿sabes quién se ha encargado? Cristo. Cristo se encarga de todo eso. Cristo se ofrece a sí mismo. Y Cristo es ofrenda y Cristo es sacrificio. Y estas dos palabras quiero que te detengas. Porque creo que Dios quiere decirnos algo con esto. Ofrenda a Dios. Fue una ofrenda voluntaria. Isaías dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, Isaías 53:10. Es decir, Cristo se entregó voluntariamente. A Dios le agradó, hermano, el sacrificio de su Hijo. Si hacemos memoria, porque en el Antiguo Testamento también se genera ese ámbito, esa espiritualidad de hacer las cosas con el corazón. Si tú te conviertes de mentira, si a ti te dicen, tienes que creer en Jesucristo como Salvador, y tú haces así, voy a levantar la mano, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? ¿Sabéis? Tú y yo sabemos lo que pasa. ¿Sabemos lo que pasa? ¿Qué pasa? Nada. Nada, no pasa nada. Porque yo no lo sé, soy pastor, pero no tengo el don de discernimiento total. Tú tampoco lo sabrás, pero Dios sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, de todos. Entonces es necesario hacer las cosas de corazón. Y en el Antiguo Testamento ya eso se está hablando. Hay un salmo que dice, mi corazón está dispuesto, oh Dios. ¿Lo recordáis? El corazón tiene que estar dispuesto. Es más, ¿cuántos salmos hay? 46, el 108, hay otros salmos, no recuerdo el número. El caso es que dicen que sacrificio y ofrenda no te agradan. Pero ahí está. Hacer las cosas en obediencia y con corazón dispuesto. La respuesta de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿qué respuesta tuvieron ante el llamado de Dios? Cuando Dios los llamó. Heme aquí. Eso es lo que Dios quiere. Aquí estoy yo, Señor, de corazón. Aquí estoy yo. Hermano, que imitemos a Jesús y a otros tantos de la palabra con un corazón dispuesto. Dice ofrenda. No está hablando de ofrenda física, que es otro ámbito donde también hay que ofrendar. ¿Cómo dice la palabra que hay que ofrendar? ¿Cómo dice Pablo en los Corintios que hay que ofrendar? Que hay que dar a Dios. ¿Cómo? Alegría. Esa avaricia, eso no quiere Dios. Porque hay que darlo sabiendo en conciencia que es para Dios. Sí, lo ha visto la hermana, la fe. Amén. Sí, va a ser para pagar cosas de la iglesia, la luz, el agua, las necesidades que ya sabéis que se tienen en la iglesia. Sí, amén. Pero si tú no lo haces con fe, de que eso que das es para quién, entonces no le estás dando bien. Tienes que tener un corazón así, donde tu corazón esté para Dios. Si hay un resquicio de incredulidad, de desconfianza, de decir, pues mejor no ofrende. Fíjate, la tesorera después me va a llamar la atención por decir estas cosas. Pero es que es verdad. Haz las cosas convencido, en plena certidumbre de fe y con un corazón alegre. Si es para ofrenda, con un corazón alegre. Ya sea ofrenda o sea diezmo. Un corazón como alegre. Y si no, mejor no lo hagas. Y lo mismo para todos. Si estás sirviendo, hazlo con un corazón dispuesto, hazlo con un corazón alegre. Si no estás en condiciones, mejor di, hermano, me voy a apartar un tiempo. Es que es lo mejor. Porque a Dios lo que le agrada no es el estar por estar. A Dios le agrada ofrenda de corazón por uno mismo.
voluntaria. Voluntaria. Hermano, ese concepto debemos de incorporarlo en nuestra agenda espiritual, el de corazón. Por eso también hemos leído antes, no hace falta que lo volvamos a leer, que Jesús se le ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios. Y hay otro texto que dice en Hebreos 1.3, Hebreos 1.3 dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Cristo pagó el precio de tus pecados, mis pecados, voluntariamente, por sí mismo. ¿Por qué? Porque nos amó. Versículo 2 de Efesios, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, porque nos amó. Así que ofrenda, hermano, ofrece tu vida como ofrenda a Dios. Pon tu corazón dispuesto, porque eso es lo que a Dios le agrada. Y el segundo concepto que quería esta mañana compartir es sacrificio a Dios. Sacrificio a Dios. Jesucristo se ofreció. Ahora, si yo os digo, mirad, ofrezco un viaje a Cancún con gastos pagados y solo necesito un acompañante, ¿quién se ofrece como ofrenda a ir conmigo? Nadie quiere contar. Que México está con la chunga, pero en Cancún, bueno, espérate, Cancún para mí también está chunga. La Ribera Maya, ¿vale? Vamos a cambiar de destino. Pero digo por lo del COVID. ¿Nadie quiere venir? Los demás quieren venir conmigo, eres el único que aquí quiere. Ah, bueno, Mallorca. No, en serio, ¿no os gustaría, si os ofrecen algo así, a quién no le gustaría? Ayer, viendo a mi niño algo en YouTube, vio un hotel que hay en Benidorm. Yo hasta miré los precios, porque me puso la guinda, me puso la zanahoria ahí delante. ¡Oh, qué pasada! Primero porque yo tengo todavía alma de niño con el tema del agua. Y dice que tenía una piscina, dice la piscina con tubos para tirarse, más grande de España. ¿Cómo? Y tú ves la imagen. Yo me quiero tirar por ahí, A mí me encanta todo eso. Y mi David, como es como yo, y mi chiquitita, como es como yo, pues tranquilo que la madre se queda fuera mirando. Pero los tres nos vamos de cabeza, vamos. Y me metí por internet, ¡wow! Me puso todo. O sea, ¿a quién no le agrada ese tipo de que se ofrece? Ahora, si yo te digo, ofrécete a partir de las 3 de la tarde a abrir una zanja de 2 metros para adentro para hacer la preparación para un hormigón que sale unos cimientos. Estamos mayores, Ya no hemos quitado el medio. Uy, no me lo he levantado, María del Mar, tu trabajo de la espalda. Que es muy duro, ¿eh? Ah, vale. Una cosa es ofrecerse para lo bueno y otra cosa es ofrecerse para un sacrificio. Sacrificio. Y Cristo no se ofreció precisamente para algo, sí, diréis, bueno, hasta los 30 años, sí, pero lo que tuvo que pasar, lo que tuvo que padecer, ofrenda voluntariamente, puso su vida, su corazón, todo su ser, voluntariamente para sacrificarse, para ser sacrificado. Para ser sacrificado. Y esa es la invitación que tenemos que seguir. Ahí está el amor de Dios y ese es el amor que Dios quiere, que tú y yo sigamos el ejemplo. Dice que cuando apareció Jesús y lo vio Juan el Bautista, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, Cordero de Dios. Es decir, ¿a dónde iba el Cordero en el Antiguo Testamento? Incluso en el Nuevo Testamento con los rituales judíos. ¿A dónde iban? A ser inmolado. ¿Qué significa inmolado? Sacrificado y quemado en el altar. ¿Derramó su sangre Jesús o no derramó su sangre nosotros? Y cuando se dice quemado en el altar, es una forma de decir, lo puso todo. Se entregó entero. Se derramó entero. Hay investigaciones por ahí que dicen que la muerte, el motivo de la muerte física de Jesús es que se rompió su corazón, no pudo aguantar tanta carga. ¿Qué carga? ¿Qué carga? Si me tuvieron que llevar a la cruz, incluso la del pecado, hermano. Porque sufrió, Él llevó el pecado de todo el mundo. Tus pecados, mis pecados, los de todos.
Ese es el sacrificio. Y Él estuvo dispuesto a pagar el precio. Y nosotros hoy le vamos a adorar, y le vamos a alabar, y le vamos a reconocer tomando el pan y tomando el vino, que Él solo Él es capaz, y solo Él lo hizo. Y a Él la gloria y la honra por los siglos. Pero cuidado, como dice Pablo, cuidado de no tomar el pan y el vino ligeramente. Antes tú tienes que ponerte bien con Dios. Si tú no has hecho las paces con Dios, no debes de tomar el pan y el vino. Antes tú tienes que pedirle perdón, porque sin arrepentimiento no hay conversión. Y sin fe, nadie verá a Dios. Por eso dice Jesucristo, arrepentíos y creed en la buena nueva. Amén. La buena nueva de salvación. Porque en Cristo está la salvación. Y nosotros no vamos a estar en un momento solemne de muerte, no. El momento solemne, aunque nos tenemos un calladito, porque recordamos la vida del Dios vivo, que nos dio vida con la muerte de su Hijo Jesucristo. Su muerte y su resurrección. Porque esa es la verdad, que no podemos callar. Que Cristo no está muerto, Cristo vive. Amén. Como dice el leído en Hebreo, y se presentó vivo, no muerto, vivo, en un cuerpo resucitado, ¿dónde? En el trono de Dios, en el lugar santísimo de verdad. ¿Y qué está haciendo ahora a la vista del Padre? Que intercede por nosotros. Y está preparando morada, lugar, casa. Si tu casa es fea, no te preocupes. Seguro que la de Dios te va a quedar más bonita. Pero es que si tu casa es bonita, tampoco te apegues mucho a ella. Porque la de Dios es mucho más bonita. Sea como sea tu casa, recuerda, somos peregrinos en la tierra. Y nuestra verdadera ciudadanía, nuestra verdadera casa, está en la casa de Dios, con Él. Así que, terminando ya, este sacrificio es el perfecto, el único que de verdad puede limpiar los pecados. Por eso dice, cuando Jesús enseña a los discípulos a tomar el pan y el vino, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, ¿para qué? Para perdón de pecados. Para perdón de pecados. Hermano, sin la expiación, sin el sacrificio de Cristo, no hay perdón de pecado. Era necesario que Cristo muriese y sufriese por nosotros. Así que, por eso dice también otro texto, el cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria del Padre, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, eso solo puede hacerlo Dios, Cristo es Dios, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él fue el que purificó nuestros pecados, nos limpió. Así que sacrificio significó sufrimiento extremo, sufrimiento en lo físico y en lo espiritual, en lo moral, en lo emocional. Para nosotros, el sacrificio que se pide es más sencillo. Tú no tienes que morir por la humanidad. Tú no puedes morir por la humanidad. Tú no puedes dar tu vida por el perdón de los pecados. Eso ya lo ha hecho ¿quién? Cristo. Pero se nos pide un sacrificio. Dice, pero quiero que venga conmigo, 1 Corintios 5, pero guardad eso, que ahora luego vamos a terminar un momentito con eso. 1 Corintios 5, 7. Primera de Corintios 5, 7. Dice así. ¿Alguien puede leer? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, y levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Mira, hermano, está Pablo poniendo un ejemplo de la Pascua judía. Pascua judía. Pero este ejemplo, ¿a qué viene? ¿Cuál es el contexto? El contexto es que hay una iglesia donde uno de los creyentes, uno de los pertenecientes a la asamblea,
está viviendo, conviviendo y acostándose con su suegra. No, perdón, espérate, que era otra, su madrastra. Sí. Su madrastra, perdón. Es que yo la parentela me mundo. Y entonces Pablo se queda horrorizado de que eso siga siendo así y la iglesia no intervenga. Claro, la iglesia tenía ancianos en Corinto, sí. Pero Pablo no le echa la bronca a los ancianos. Fijaros, es cosa de comunidad. ¿Quién es más responsable? Los ancianos, claro que sí. Pero todos debemos entender que somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Y si todos permitimos una podredumbre por aquí, otra podredumbre por allá, al final, ¿cómo acabaremos todos? Podridos, o corrompidos, o contaminados. Tenemos que tener esa conciencia que practica Pablo en su escrito, que intenta inculcar, inspirado por el Espíritu Santo, de que no es cuestión de que yo veo el pecado del otro y barro debajo de la alfombra, porque como yo también peco, como yo también tengo mis cosas, no vaya a ser que si yo denuncio al otro, el otro me denuncia a mí. No, pues yo no, yo prefiero no se sepa. Hermano, delante de Dios, ¿quién te va a justificar con ese tipo de pensamiento? Nada de eso es justificable, al contrario. Puede ser que, como dice Pablo a Corinto, que si tomáis la comunión indecentemente, por eso algunos enferman y otros duermen, diciendo que que han muerto incluso. Cuando la práctica del pecado se consiente, se permite y no hacemos nada por frenarlo, hay consecuencias también para el creyente. Es más, como dice también Hebreo, si el juicio para los que no creen y los que no conocen la palabra es terrible, ojo, que el juicio empieza primero por los de la casa. Empezará por nosotros primero, los que debemos de saber lo que hay que hacer, lo que está bien y lo que está mal. Así que este contexto de Pablo a los Corintios es de no permitáis ese pecado y echarlo. Y ahora pone el ejemplo de la levadura. El ejemplo de la levadura. La levadura, ¿qué representa en el pueblo judío? Representa el pecado, el mal. No quiere decir esto que los judíos no pudieran tener levadura. Sí, durante todo el año tenían levadura en sus casas. Pero cuando llegaba la celebración de la Pascua, ¿qué era la Pascua? Cuando tuvieron que escaparse de Egipto corriendo. Esa noche, justo antes que Dios le dijo, celebrar la Pascua, mataba un cordero, y ¿qué tenían que hacer con la sangre del cordero? Pintar los dinteles de la puerta. Y eso hizo que el ángel del Señor que entró en Egipto y que acababa con todo primogénito, cuando pasaba por la casa de un judío y veía la sangre que hacía, pasaban de largo, eran eximidos, eran liberados de la muerte. ¿Por qué? Por la sangre. Por la sangre. Pues la misma sangre de Cristo, no hace falta ir matando muchos, no, solo uno. Por eso dice aquí, nuestra Pascua, el versículo 7, dice al final, porque nuestra Pascua, ¿cuál es nuestra Pascua? ¿Qué es lo que nos ha librado de la muerte? ¿Qué es lo que ha hecho que tú ya no tengas temor a la muerte? Porque yo no tengo la muerte. Amén. ¿Tú temes a la muerte? Amén. Hay muchos testimonios, hermanos, que tenían terror a la muerte y ya no lo tienen. Y en Cristo Jesús, si todavía lo tienen, habla conmigo. Porque eso debe ser liberado. Eso debe ser liberado. Porque la palabra de Dios nos dice que ¿dónde está la muerte, tu aguijón? Cristo venció a la muerte en la cruz de Calvario, hermano. Y si tú y yo lo creemos, de verdad debemos de no tener ningún temor a la muerte. Porque cuando venga la muerte, ¿sabes lo que viene? Cara a cara. Sin cuerpo de pecado, corruptible, perdón. Sin cuerpo que puede pecar, sin cuerpo que nos limita ante Dios. No, cara a cara, después de la muerte. Lo que para ti y para mí viene es verle a Él cara a cara. Amén. Y eso no se puede ni describir. Porque hasta Juan lo intentó y es más, ¿cuántos profetas se derrumbaban? Se derretían cuando decía que venía la presencia de Dios. Y el mismo Dios le tocó, dice a Juan, y le dio fuerza, porque hasta que no estemos en un cuerpo auténticamente glorificado, es imposible, no podemos. Así que, hermano, ese cara a cara va a ser espectacular. Pero la muerte es un tránsito para nosotros. Es un tránsito, no tiene poder ni la primera ni la segunda, recordad. Todos, la humanidad, todos resucitarán. Unos para perdición y otros para salvación. Así que, hermano,
hablando de este texto, de que lo limpiemos, dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. La Pascua, los judíos, la Pascua, cuando tenían levadura en sus casas, que la tenían pan, y ¿cómo hacían el pan? ¿Alguno de ustedes ha hecho pan en el confinamiento? Venga, defiendo. Que es una pregunta retórica. Que levante la mano el que ha hecho, no pasa nada. María del Mar, muy bien. María del Mar y Paco. Yo lo he intentado. Lo he intentado. No te salió bien. Me salió cierto supiera. Yo sigo haciendo pan. Tú sigues, ¿no? Nadie más ha intentado. Yo escuchaba que se ha puesto de moda en el confinamiento. La gente comprando masa, no había levadura. Yo compré levadura porque mi madre quería hacer una magdalena, le dio para hacer magdalena. Ella pan, no, magdalena. Le salió muy buena. Pero se quedó sin levadura. Y mi mujer también quería hacer un bizcocho. Total, que encontré el último bote. Yo dije, a que me ponga a venderla. Un bote de eso de 1 kilo de la levadura de toda la vida. No voy a decir la marca porque estamos grabando. Pero de esa levadura de toda la vida, un bote para que me ponga a venderla, no estaba cara la levadura. Y me dice Sara del Torreón de ahí, dice, el último bote que me queda del precio antiguo. Y el precio era tirado, el precio era un par de euros, el bote entero, ¿eh? Y yo digo, gasto. No, yo intento hacer negocio fraudulento con esto, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, la levadura es imprescindible, porque son, a veces no lo sabéis, os lo cuento, pero no os dé miedo, utilizándola, ¿vale? Son microorganismos, son bacterias buenas, muy malas, que comen el azúcar del pan. El pan en verdad son polisacáridos, que son muchos enlaces químicos de azúcar con azúcar. Cuando son millones y millones, son muy largos, todo seguido, es polisacárido. Y eso llega a la levadura, trocea ese polisacárido, coge la glucosa, se la come, ella se alimenta, y que echa sus excrementos, no tiene excremento, en verdad es aire, ella echa CO2, ella respira, entonces come el azúcar, coge oxígeno y expulsa CO2. Y el CO2 que expulsa es tanto que ¿qué le pasa a la masa cuando está cocinando? No hay casa. Entonces esos poquititos que veis en los panes son canales de CO2 que se van produciendo por dentro, los frutos de la comida de la levadura que va comiendo el pan. ¿Eso no lo sabéis usted? Ah, pues mira, me cosita una cosa ahí. Pues bien, la levadura es buena porque le da una especie, el pan es más apetecible, la verdad. ¿Quién ha comido aquí pan sin levadura? ¿Tú lo sabes? ¿Nadie más? Alguna vez que otra vida, ¿no? incluso lo han hecho para la reunión, exactamente, porque queremos, imitando a los antiguos cristianos, se ha hecho. ¿Cómo está eso? Está bueno. El sabor, bueno, si saben hacerlo, pues el sabor pero la textura no es la misma. Pues el judío, para la Pascua, no solamente tenía que hacer pan sin levadura, tenía la costumbre, no sé si lo sabíais, de que en la casa no podía haber levadura. Eso en el confinamiento era fácil, porque no encontraba levadura, no había que la encontrara. No podía, y toda la levadura de la casa había que sacarla afuera. Ese tiempo de la Pascua se consideraba que si tú tenías levadura en casa, eras impuro. Eras impuro, no podías celebrar la Pascua. Así que todo, había que ver dónde llevaban la levadura. Sacaban la levadura en el tiempo de la Pascua, luego ya la volvían a meter. La levadura simbolizaba el pecado, el mal. Y no podía no solamente estar en el pan, en la casa. Se sacaba de la casa la levadura. A mí me llama la atención porque dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como soy. Si nosotros somos sin levadura, si somos nueva masa, ¿qué significa eso? ¿Tú eres siervo del pecado? No. ¿Pecas? Sí. Tampoco hay así, a veces, ¿no? Si pecamos nosotros, tiene que mirar. Pecamos. Alguien me dice, días sin pecar, y pues yo sí, yo conscientemente, que yo sepa, habré tirado días sin pecar. ¿Cuántos días? No me acuerdo, no he hecho la cuenta, pero uno debería de mirárselo, de tratar de estar días sin pecar, porque a veces somos llamados. No a decir, como soy pecador, no. Tú eras pecador, ahora eres Cristo libre del pecado. Ahora pues debes de llevar una vida sin levadura. ¿Por qué? Porque eres nueva masa, nueva criatura. Amén. Ahora eres luz. Ahora estás en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Pero ¿qué ocurre? Que hay que reconocerlo.
de nuevo en este texto vemos una pequeña contradicción. ¿Por qué entonces nos pide que nos quitemos la levadura? Porque es ya, pero todavía no. Es decir, somos nuevas criaturas, pero aún tu cuerpo no ha sido glorificado. Es decir, eres nuevo en Cristo, amén. Dios ha entrado en tu vida, amén. Te ha limpiado todo pecado, amén. Pero todavía tu cuerpo, mi cuerpo, mantiene una lucha contra la tendencia natural del pecado. ¿Qué cambia? Que antes eras inconsciente. Antes tú no sabías ni que pecabas contra Dios. Y ahora sabes que una mentiriquilla, ¿a quién le duele? A Dios. Un mal pensamiento, ¿a quién le duele? A Dios. Una mala obra con tu cuerpo, con tus manos, con tu carne, ¿a quién le duele? A Dios. Y ahora conscientemente tú puedes decir en el Espíritu, no. No. Me voy a cambiar, voy a decirte. Puedes hacerlo en el Espíritu. No es ningún método, no es ninguna psicología, no es ningún tipo de... No. Es el Espíritu. Es el Espíritu. Andar en qué? En el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de qué? De la carne. Así que, hermano, ahora en el Espíritu podemos decir no, hasta que sea la voluntad de Dios, o no, si hay cosas que son siempre malas, o no, siempre. Hermano, tenemos que convencernos de esto. Limpiaos pues de la vieja levadura. Somos nueva masa, amén. Pero todavía queda esa levadurilla que representa el mal, el pecado, y que es que sácala de casa. Sácala de casa. Sácala de casa. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos limpiarnos de la vieja levadura? ¿Cómo podemos renovar nuestra vida? Pues ya termino con esto. Volvemos a Efesios, por esos días que lo tuvieseis. Efesios 5. Y os voy a dar 3 consejos para terminar, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios, para que podamos limpiarnos de toda levadura. 3 consejos últimos. Repito, la palabra en realidad hoy quería hacer hincapié en 2 conceptos: ofrenda y sacrificio. Haz las cosas de corazón, hermano. Ofrécete a Dios de corazón. Sírvele a Dios de corazón. Amén. Entrégate a Dios de corazón. Y sacrifícate por amor a tu casa, por amor a tu iglesia, por amor a Dios. Sacrifícate por amor. Pero ahora, para este último concepto de praxis cristiana sobre el pecado, sobre limpiarnos, sobre luchar contra los deseos de la carne, quiero que atienda el mensaje de Efesios, porque está en ese contexto de andar como hijos de luz, de andar en amor. Y te da 3 consejos la palabra de Dios, que son: primero, no te dejes engañar por el mundo. No te dejes engañar por el mundo, ni por los mensajes contrarios a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Versículo 6. 5-6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos ¿de qué? Desobediencia. ¿Qué son palabras vanas? Aquellas palabras que están vacías de un contenido que agrade a Dios. Palabras que no agradan a Dios. Palabras que son lo contrario de la ofrenda en olor fragante. No ayudan al caminar cristiano. Entonces hay muchos mensajes en este mundo que te quieren engañar con palabras vanas. Hay muchos mensajes que te quieren decir: a lo que es bueno le dicen que es malo, y a lo que es malo le dicen bueno. Vivir en un matrimonio monógamo, ¿sabéis lo que significa monógamo? De una sola pareja. Dentro de la voluntad de Dios, criar a tus hijos conforme a tu fe cristiana. Tener una serie de reglas, disciplinas con respecto a tus hijos para que se comporten bien. Hay cosas que diré, bueno, eso todo el mundo lo vivimos. Bueno, pues hay mensajes en internet que a los niños se les puede decir esto, a los niños se les puede decir aquello, a lo que quieras con tu vida, ten una prueba, compartir pareja, cosas de esas. No están así a la orden del día. Y hay consejos, incluso de amistades, compañeros de trabajo. Mira, pues yo cuando estoy así decaído y tal, yo encuentro una cosa que eso me viene arriba. Una cosa. Antes, en los años 80, se sabía muy bien lo que era droga. Ahora la gente lo quiere maquillar. Y lo que es malo es malo.
Hermano, y hay cada vez más mensajes más sutiles que nos pueden estar queriéndonos engañar. Rechacemos esos engaños del enemigo, porque al fin y al cabo lo que traen es la ira de Dios. Segundo consejo para limpiar nuestra vida de la vieja levadura: no participes de las obras de este mundo. El versículo 7 siguiente dice: no seáis pues partícipes, ¿con quién? Con ellos. No seáis pues partícipes con ellos. Y el versículo 11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprenderlas. Lo malo es malo, y el cristiano tiene que reconocerlo, no participar de ello e incluso reprenderlo. Eso no es de la voluntad de Dios. Eso no es de la voluntad de Dios. Eso es reprenderlo. No hace falta, a ver, los que habéis visto muchas películas de exorcismo, no hace falta ponerse, no es cuestión de reprender al de Satanás, no, es otra historia. Reprender algo es decir lo que está fuera de la orden de Dios. Es decir, eso está mal y hay que corregirlo. Eso es reprender. Así que ese es el segundo consejo que os doy: no participar en esa obra e incluso reprenderla. Y el último consejo: comprueba si lo que haces es o no agradable a Dios. Comprueba si lo que haces es o no agradable a Dios. Efesios 5:10 dice, el versículo 10: comprobando que lo que es agradable al Señor. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y el versículo 15 dice: mirad pues con diligencia y con cuidado, con esmero, mira como eso, fíjate en todos los detalles. Mirad pues con esmero, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como ¿qué? Como sabios. Aquí la sabiduría no es del más listo, sino de la inteligencia que viene de arriba. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. Amén. Así que tenemos que andar con temor de Dios, buscando, comprobando si lo que hacemos es o no de la voluntad de Dios. Estos tres consejos, ¿a dónde te van a llevar? ¿A dónde te va a llevar el no dejarte engañar, el no participar y el comprobar si lo que haces es bueno o no delante de Dios? Te va a llevar a limpiar tu vida de la vieja levadura. Pero recuerda, para hacer eso, ten un corazón como lo que tuvo Jesús, que se ofreció, se ofrendó voluntariamente, por amor. Y en segundo lugar, está dispuesto, tú debes estar dispuesto a el sacrificio. Hay que pagar un precio. A Jesús le costó tu salvación, lo sabes, ¿no? Pues andar una vida como Él se merece, a nosotros nos va a costar por dejar que el Espíritu Santo tome la rienda. Eso cuesta, porque eso es negarte a ti mismo. Eso es coger la cruz. Y eso es seguirle a Él. Cada día. Cada día. Cada día. Así que, hermanos, vamos ahora a tener un tiempo de oración, reflexión, para que el Señor os hable también, después de haber puesto la palabra. Y vamos a ir aprovechando este tiempo también para ir recordando el sacrificio vivo de Jesucristo por nuestra vida, que Él pagó el precio de nuestros pecados. Mi hermano, pues ya hemos orado, así que dándole gracias a Dios por lo que Él hizo en la cruz del Calvario de Jesucristo, vamos a pasar a tomar el pan, como Él dijo: este es mi pacto, nuevo pacto, y este es el cuerpo, de una manera metafórica, pero recordando lo que Él pasó. Y pasamos ahora a tomar el vino, que es el nuevo pacto en su sangre, que nos deja claro que Él se derramó por todos nosotros. Gracias, Padre, en esta hora te damos por tu amor incondicional, Señor.
Gracias porque no podemos nosotros hacer nada para ganarnos tu afecto. No podemos hacer nada en el sentido de que cuando estamos muertos en nuestros pecados y delitos, es imposible que nosotros hiciéramos nada que te agradara. Es en el sacrificio que acabamos de recordar, en la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, en su carne y en su sangre, por la que nuestros pecados son limpiados delante tuya. Pero eso es obra tuya, Señor. Eso es obra tuya, eso fue planificado por ti desde antes de la fundación del mundo. Y a ti te damos toda gloria y toda honra y todo honor, Señor. Solo tú eres digno de suprema alabanza. Y en esta hora, Dios mío, te reconocemos. Queremos que tú sigas siendo nuestro único Dios. Queremos que tú seas el Dios que nos hable, el Dios que nos corrija, el Dios que reprenda todo mal, el Dios al cual le debemos servir siempre, renunciando a toda obra de maldad, a toda obra muerta, a toda levadura vieja y queriendo ser, como tú dices en tu palabra, nueva masa, Señor, masa sin levadura, nueva criatura. Oh Padre, en esta hora, amparándonos en esta preciosa sangre de Dios Jesucristo, queremos acceder al lugar santísimo por la sangre y poder en tu presencia clamarte, Dios mío, perdónanos, Señor, límpianos, Señor, ayúdanos a mantener una relación de santidad contigo, Señor, porque sin santidad nadie podrá verte, Señor, y que queremos en esta hora comprometernos. Oh Iglesia, escucha bien esto. Si estás conmigo, di amén a esta oración después. Si no, no te has invitado de la aplicación de hoy. Como Iglesia queremos comprometernos delante tuya, oh Padre que estás aquí. Queremos comprometernos a ofrendar nuestras vidas de corazón. A ofrecerte ofrenda voluntaria. A tener un corazón dispuesto a lo que tú quieres en nuestras vidas. A entregártelo todo, Señor. A entregártelo todo, Señor. Y que tú sanes lo que tienes que sanar. Y que tú corrijas lo que tienes que corregir. Y que tú limpies lo que tienes que limpiar. Que tú restaures, Dios mío, lo que haya caído, Señor. Y que tú hagas que nuestras obras multipliquen obras de frutos que den para ti, gloria, Señor. A ti solo la gloria. Primero comprometernos a eso, a ofrendar el corazón sincero, un corazón para ti. Y en segundo lugar a sacrificarnos, a pagar el precio. Oh Iglesia, di amén a esto si te compromete. Queremos comprometernos a pagar el precio, Señor, a sacrificar nuestro tiempo para hablar contigo, para indagar en tu palabra, para venir a tu casa, Señor, para venir a tu casa no solo los domingos, Señor, para poder estar atento a lo que tú tienes que decirlo en casa y en tu casa, Señor. Tú escuchas los corazones de los que dispuestos dicen amén, Señor. Obra en favor de ellos, Señor. Y toca el corazón que aún están dispuestos. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Y nos vamos a despedir en el nombre del Señor. Yo me alegro mucho que esté aquí el hermano Antonio. Le voy a dar la oportunidad de que nos despidan ahora. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, gracias por tu siervo, gracias por la alabanza, gracias por mis hermanos presentes, porque tú nos traíste con bien y de igual manera te pedimos, Dios mío, que tú nos lleves a la casa, cada uno de nosotros, con bien, Dios mío, pero sin despedirnos de tu presencia, que estemos siempre en comunión contigo y lo más importante, que lo pongamos por obra. Toda tu palabra es verdad y son caminos de vida eterna. Amén. Llévanos con bien cada uno de nosotros y bendiga a los que no han podido venir en el nombre de Jesús. Amén.